Hey familia, bienvenido y bienvenida nuevamente al mejor curso de barbería y micropigmentación capilar, Barber Pro. Hoy vamos a tratar un tema muy importante acerca de la historia de la barbería. Es bueno que conozcas las raíces al oficio y al nicho en el que te vas a dedicar el resto de tu vida. La barbería tiene, por ende, se cree que tiene más de 20.000 años de existencia, uno de los oficios más antiguos que se han mantenido década tras década, siglo tras siglo. Para eso nos vamos a dirigir a la historia y donde nos vamos a ir en Egipto, el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto el oficio del barbero estaba muy bien visto. Date de cuenta que si hoy lo pasamos a la sociedad de hoy en día es como si le estuvieras cortando el pelo a Cristiano Ronaldo o a Messi. Serías muy emblemático, serías muy reconocido. Pues en aquellos tiempos en Egipto todo faraón disponía de un barbero para toda su vida. Escúchalo bien, para toda su vida. Era un glamour, se mezclaba con la alta realeza. Tenía un estatus súper alto, estaba muy bien visto. Porque el faraón no se podía fiar de nadie para que le hiciera esos cuidados tan exhaustivos y detallados como lo somos los barberos. Hoy en día también se nota que nuestros clientes tienen una confianza brutal a nosotros y son fieles. Por eso es muy importante fidelizar la clientela, muchachos. Es muy importante. Primero amistades, luego transacciones. Primero relaciones, luego transacciones. En Egipto, como te había dicho con anterioridad, disponían de un barbero, un faraón. Cada faraón disponía de un barbero. Luego, en la antigua Grecia, empiezan a existir los primeros clubs de caballeros, los primeros clubs de barbería. En aquellos tiempos se reunían en los salones de barbería y se empezaban a hablar de temas como la política y la filosofía, que era el auge en su momento. Hoy en día en las barberías también suele pasar estas cosas, sino que hay veces que se habla de política, ya no se habla tanto de la filosofía, pero sí se habla muchísimo de fútbol. En aquellos tiempos, en la antigua Grecia, Platón y Aristóteles, si te fijas en esas esculturas, llevaban unas barbas muy pronunciadas, unas barbas muy detalladas, y eso era obra y arte de los barberos. Eran muy bien vistos en aquellos tiempos, y también cada filósofo disponía de su barbero para toda la vida. Era muy especial el trato, era muy brutal. En la Grecia se dejaban llevar la barba, llevar unas barbas esbeltas, hasta que Alejandro Magno mandó afeitar a todas sus tropas, para que fueran a la batalla y con la guerra. Obviamente no eran esas barbas tan afeitadas como hoy en día se lleva en la sociedad, gilets y todo eso, porque esos utensilios no existían. Se cree que se afeitaban con cuchillos y muchas veces con fuego. ¿A qué olería eso, muchachos? Si era con fuego. O sea que la barbería ha ido avanzando. Como hoy en día actualizas tu móvil con el software, la barbería también ha ido avanzando para un cambio muy potente. Y como los griegos siempre han tenido la fortaleza de ir paso a paso, se cree que también iban tomando las tendencias, ¿no? Entonces los romanos siempre han querido imitar las tendencias de los griegos, entonces ahí también empezaron a llevarlo al Imperio Romano, donde los emperadores también empezaron a afeitarse, muchachos, y empezaban a tener esos rasgos y esas facciones femeninas. Inclusive se cree que tildaban a los emperadores de femeninos, porque en aquellos tiempos todo hombre se veía varonil porque llevaba una barba pronunciada, se veían robustos, grandes, machos. Pero entonces Alejandro Magno tuvo la iniciativa de mandar a afeitar a todos sus
a sus soldados los mandaba a rasurar, excepto a los esclavos. Los esclavos no los dejaban afeitar. Obviamente todo no tendría que haber sido malo para los esclavos. Entonces también hubieron emperadores que no optaron por afeitarse y más que todo lo hacían por ocultar sus cicatrices de batalla, de guerra. Hoy en día en la sociedad también muchas veces los hombres se dejan crecer las barbas para ocultar algún disgusto que tengan con su mandíbula o alguna cicatriz. Entonces también suele utilizarse en la edad moderna. Julio César y Trajano y todos esos emperadores también mostraban esos rostros afeitados. Otros emperadores también llevaban sus barbas también, pero también, como te decía con anterioridad, el barbero era muy bien visto, era una fortuna ser un barbero en aquellos tiempos porque te contactabas con el gran gremio, con el entorno alto. Entonces también tenían unos privilegios bastante potentes y podían tener unos sueldos bastante asequibles. Por eso el oficio de la barbería siempre ha sido muy bien visto, muy bien pago. Otras civilizaciones también, para que tomen algo de nota, como los persas y los asirios y los acudios, también solían llevar unas barbas pronunciadas, unas barbas varoniles, inclusive era sinónimo de poder y de buen guerrero. Luego pasamos a la Edad Media. En la Edad Media los barberos se consolidan muchísimo más, el oficio se consolida muchísimo más. No sé si algunos de ustedes han escuchado la historia donde dicen que los barberos también eran cirujanos, que también sacaban muelas. Era correcto, muchachos, muy correcto, porque en ese tiempo, en la Edad Media, es donde empieza a consolidarse los barberos como ayudantes de los clérigos. Los clérigos eran una parte de la Iglesia Católica donde ellos empezaban a hacer cirugías y empezaban a tomar mano para poder ayudar al prójimo y empezaban a hacer, en aquellos tiempos pues no se tenía tanto conocimiento de la medicina como hoy en día, y obviamente hacían unas chapuzas y hacían ahí cada cosa que realmente no era gracia ni muy grato verlo. Entonces los clérigos se apoyan de los barberos y así obtienen el reconocimiento como nunca antes visto. Luego, este oficio en 1745 se divide porque Jorge II de Inglaterra divide esa unión que habían hecho los clérigos con los barberos para hacer cirugías, porque obviamente no tenían absolutamente nada de conocimiento, y empezaron a dividir entonces el barbero a cortar el cabello, y los clérigos empezaron a tomar más instrucción acerca de lo que eran realmente las cirugías y atender a un paciente. Luego ya pasamos al siglo XIX, como en Chicago y en Londres y en ciudades de Europa se da un nuevo resurgir a la especializándose en nuevas técnicas hoy vistas. Entonces vuelve a retomar el auge en el siglo XIX hasta el siglo XX. En el siglo XX vuelve a bajar la tendencia de los barberos porque los hombres tienden por afeitarse y dejarse melenas, pierde un poco el énfasis del barbero, ya que también le habían quitado ese sinónimo de grandeza de aquellos tiempos, y empieza a perder su auge, baja la tonalidad, baja la demanda, baja mucho la demanda de que los hombres quisieran ir a los clubes de barbería. Entonces empiezan a acudir ya a las barberías mixtas, y ahí los hombres empiezan a dejarse sus melenas largas, rostros bien afeitados. Entonces pierde otra vez el auge hasta el siglo XX, que vuelve a tener tendencia, el siglo XXI vuelven a tener tendencia y recupera su peso como nunca antes visto. Desde los países asiáticos como Indonesia hasta Europa y a lo largo de todo el continente americano, puedes darte una vuelta si quieres por tu ciudad, por donde tú
vivas y nunca se ha sentido el auge tan potente de ser barbero. Inclusive en cada esquina puedes encontrar una barbería. ¿Por qué? Porque está en auge, porque es un oficio que tiene mucha demanda, es un oficio que realmente puedes ganarte la vida, es un oficio donde realmente no necesitas un idioma, es un oficio donde quieras que llegues produces dinero desde el minuto cero, porque tú con este oficio aprendes el arte de hacer moneditas y sobre todo de hacer que la humanidad se vea más linda, a robar sonrisas, porque cuando tú haces un trabajo con muchísimo amor, el cliente se para de esa silla con una sonrisa y te lo agradecerá por toda la vida. Por eso la relación del barbero es tan especial con el cliente. Como dato curioso de los postes de barbería, no todos disponían de un poste de barbería en aquellos tiempos. Solamente los barberos de más prestigio disponían de uno porque eran fijos, porque por norma general los barberos iban de ciudad en ciudad. Y acerca de sus colores, se cree que el blanco era por el poste de madera blanco que tenían ahí, el rojo por las sangrías que cometían en aquellos tiempos, eran trapos que amarraban en los postes llenos de sangre. Y el azul no se tiene mucha información, pero se cree que de pronto era por darle un homenaje a Francia y a Estados Unidos, que fueron donde surgieron los primeros clubs de barberías con las técnicas más potentes y avanzadas que hoy en día existen. Familia, nos vemos en la siguiente lección. Quiero que te hayas reconfortado un poco acerca de las raíces de nuestro nicho, de nuestro oficio como barberos profesionales. Recuerda, estás en el mejor curso de barbería en el mundo online, Barber Pro.